Hola, esperando que estén muy bien. Pues estamos llegando ya, me puse la ropa más o menos, para la década de los años 60, tanto en México como en el mundo, un momento muy importante en el que ya está muy fuerte esto que hemos llamado la Guerra Fría, que es las visiones radicales entre el capitalismo y el socialismo. Y pues es muy interesante lo que abre el socialismo para el ser humano en ese momento en el que están las guerras, porque era finalmente la idea de que había otra manera posible de administrar a las sociedades. Y pues desde ese punto de vista es que tuvo tanto auge, como ya habíamos mencionado. Empezando la década se da la Revolución Cubana, y bueno, el reto era como muchos ciudadanos a lo largo del mundo se iban dando cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial no había quedado realmente un régimen igualitario, sino que seguía habiendo muy profundas desigualdades a pesar de iniciativas como la Organización de las Naciones Unidas y el proceso de globalización, las declaraciones de los derechos humanos, etcétera, pero que finalmente están muy permeadas por una visión norteamericana y dirían las feministas también, pues por una visión masculina. Si nos ubicamos concretamente en México entre 1950 y 1960, tenemos una modernidad que se empieza a concentrar en las ciudades y favorece a quienes pueden acercarse a la industria, que era el sector que estaba creciendo en realidad, y muy especialmente la industria del entretenimiento. En 1950 en México llega ese invento maravilloso que es la televisión, en donde los mexicanos vamos a incursionar como empresarios, como productores, incluso como creativos, con un éxito notable en el mundo. México es una potencia en televisión. En el centro de esta ciudad de México que está creciendo se inaugura en ese momento el edificio de la Torre Latinoamericana, que es pues un cambio radical para ese paisaje colonial. La ciudad empieza a ampliarse, a desbordarse, digamos, y a generar nuevas colonias ya pensadas para la circulación en automóvil, colonias ajardinadas muy lindas como justamente la colonia Roma, la San Rafael, la Polanco, la Narvarte, etcétera, zonas que hoy vuelven a tener esa importancia y que tratan de rescatar esa belleza. Y bueno, también en México tenemos la desigualdad, por supuesto, la desigualdad social, la desigualdad entre lo urbano y lo rural, es decir, la promesa de la revolución sigue ahí pendiente, pero además esta desigualdad se da en el interior de las familias, en donde domina lo que ahora llamamos el patriarcado. En una sociedad machista, con roles muy estructurados, aun cuando había muchas mujeres trabajadoras y mujeres exitosas, dominaba el ideal del ama de casa. O sea, tenías que ser o una mujer normal o para ser una mujer exitosa eras como un personaje raro que rompía con las normas y que no necesariamente era del todo aceptado. En esta década, en 1950-1960, también los jóvenes eran un sector social sometido completamente a las decisiones de sus papás, no se les permitía opinar, no existía en México cine, ni música, ni literatura que estuviera destinada a los jóvenes, entonces ellos consumían lo mismo que sus papás, la música de las fiestas era aburridísima. Y bueno, pues en la búsqueda de libertad de aquellos jóvenes hay un rechazo a esta visión conservadora del mundo y hay una gran inspiración en la música y en los personajes que empezaban a llegar de Estados Unidos. Muchos autores de la época relatan lo difícil que era conseguir, si te gustaba una canción, conseguirla, conseguir el disco, a veces podías conseguir el sencillo en donde solamente venían dos canciones, pero quizás tenías que encargárselo a alguien en Estados Unidos. Empezaba la globalización y realmente poder tener acceso a esos productos culturales era algo complicado y que se valoraba muchísimo. Estamos en el momento del primer rock and roll, el rock and roll aquí en México de Angélica María y Enrique Guzmán y de Elvis Presley, que era una música aprendida, pero que además estaba acompañada de un rechazo al mundo adulto y era una música sexosa y era una música que tenía un interés por lo salvaje y por las minorías. Su origen tiene que ver con la música negra todavía en los Estados Unidos. En la década 1950-60 es una sociedad bastante racista. Entonces la Guerra Fría para los jóvenes en México y en todo el mundo es un rechazo a la sociedad en la que vivían, y pues más en las provincias que en la capital, en realidad de nuestro país, pues habían tocado un poco las desgracias o las pobrezas de la ciudad hasta este momento. Según Adolfo Gili, en un texto que publica la editorial La Jornada y que titula Al siglo XX, el siglo del relámpago, dice: los horrores del siglo XX son cuatro: el nazismo, el estalinismo, las dictaduras militares, que en realidad son las dos anteriores,
y las fuerzas de exterminio. Es decir, estamos ante un siglo muy violento. Chicos, les mando un abrazo virtual y seguimos en contacto.